se repartían las frecuencias de radio y televisión del país y los que recibían esas frecuencias eran miembros de ese consejo. ¿Sí? Entonces, por eso hay este famoso informe que hablaba hace un momento Freddy, donde, y lamentablemente debo decir que me consta cómo se actuaba en esa época, entraban al consejo, salían del consejo y se daban las frecuencias a los que estaban ahí, ¿no? A los propios actores. Entonces, lamentablemente esa era la lógica que teníamos en el Ecuador. Había frágiles capacidades de coordinación en la acción estatal, marco normativo totalmente desactualizado y finalmente una imposibilidad de dirigir y gestionar política pública, es decir, había un Estado debilitado, sin capacidad de regular nada. Esto es digamos, un diagnóstico que en su momento hizo Semplades del Estado y en función de eso se estableció una estructura, una arquitectura para el gobierno central que permita de alguna manera darle la vuelta a esto. Avancemos. Y bajo ese esquema se han creado una serie de agencias de regulación y control. Ahí estoy mencionando de sectores estratégicos las que tenemos, el ARCOM de minería, el ARCH de sector hidrocarburífero, el ARCA del agua, el ARCONEL de electricidad, que fue creada en la última ley que se aprobó del sector eléctrico, y la ARCOTEL, que está estipulada en la nueva ley de telecomunicaciones. Avancemos. Básicamente, entonces, esta nueva entidad lo que hace es fusionar el CONATEL, la SENATEL y la SUPERTEL, y todas las competencias que tienen hoy por hoy estas entidades pasan a esta nueva Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, y bajo este esquema de manejo centralizado existe un fortalecimiento de las entidades que realizan hoy por hoy el control y la regulación de las telecomunicaciones. Hoy por hoy tenemos dos entidades que en muchos casos, lamentablemente, ¿sí?, no tienen adecuada coordinación. Creo que se ha logrado mucho en los últimos años, pero para contarles historias tengo varias, ¿no? Porque he trabajado mucho tiempo en el sector y he trabajado en el regulador y también fuera, en el lado de los operadores, ¿sí? Y eso, les puedo decir, es realmente uno de los problemas que tenemos. Todo el personal de CONATEL, SENATEL y SUPERTEL van a pasar parte de esta Agencia de Regulación y Control y los bienes también. Es decir, la agencia y las actividades que vienen realizando las diferentes entidades tienen que mantenerse y fortalecerse. Sí. Avancemos. Creo que básicamente esos son los temas más importantes, no quiero entrar en esos detalles, avancemos. Sí. Finalmente creo que este es el último slide que quiero presentarles. Y es la proporcionalidad que existe en las sanciones, ¿no? Antes la sanción máxima era $200, basada en salarios básicos unificados, $200 para compañías que ganan, no sé, mil millones de dólares al año es un chiste, ¿no? Sí, entonces lo que se hace ahora, o que lo que está establecido aquí es un régimen sancionatorio mucho más razonable, donde hay medidas preventivas, que significa que reconocemos que la operación de los operadores de servicios es una operación técnica y por tanto sujeta a errores técnicos y humanos. Y la idea no es empezar a multar el día cero, ¿sí? La idea es tener medidas preventivas. Pero evidentemente si se repiten las medidas, hay incluso régimen de subsanación, hay atenuantes y agravantes. Si se repiten los problemas, pues hay sanciones que son proporcionales al ingreso del operador. Básicamente es el concepto que está detrás del régimen sancionatorio. Básicamente eso es la presentación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Espín, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información, quien nos ha hecho una relación de el por qué una nueva ley de telecomunicaciones migrando a partir de la obsolescencia, apoyando la convergencia, apoyando los derechos de los usuarios, el hecho de que las operadoras funcionen realmente dentro de un mercado competitivo y con el manejo integral del espectro. Y para ello, pues, nos ha explicado los 5 ejes de acción que tienen, que se basan básicamente en el despliegue de nuevos servicios, el marco legal atado a la Constitución, por supuesto, la promoción del mercado, tratando de buscar equidad participativa y evitar esos ingresos extraordinarios de los que nos venía hablando. Recalcó muchísimo respecto de los derechos de los usuarios
Y finalmente el hecho de que haya una estructura institucional sólida, que implica también un régimen sancionatorio, pero que en todo caso es necesario que exista una institucionalidad en el sector de telecomunicaciones. Bien, agradeciendo a todos los panelistas, nos sentimos muy honrosos de haber escuchado sus apreciaciones y presentaciones. Vamos a pasar a hacer una selección de las preguntas que nos han llegado para que los panelistas vayan respondiéndolas. Sí, vamos a, repito, a tener que hacer una selección para que los señores panelistas las vayan resolviendo. Algo que acaba de mencionar el señor ministro, y ahí él iría dirigida esta primera pregunta, ¿qué pasa sobre el precio de compra de las recargas de celular en prepago? ¿Cómo sabemos dónde está la plata? Bueno, creo que lo importante en esto es, cuando uno compra un plan de telecomunicaciones, es entender precisamente cómo se gasta el dinero. Y solo para graficar quizás lo que se hace en otros lugares y lo que estamos buscando es tener por ejemplo, un aplicativo en teléfonos inteligentes que le permita al usuario entender cómo está gastando el dinero. Bueno, normalmente el plan es un conjunto de minutos de voz, minutos de... Sí. La pregunta era la siguiente: ¿hay sobreprecio en la venta en los puntos de venta se venden las recargas, los prepagos se venden con sobreprecio? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que piensan hacer al respecto, no? ¿Por qué se vende con sobreprecio? Cuando uno va a comprar, por ejemplo, $3 de saldo, le cobran 10 centavos por cada dólar normalmente, o lo que el punto de venta quiere ponerle, ¿no? Entonces, bueno, aquí ¿qué hacer con eso ahí? Hay que diferenciar ahí el tema, ¿no? Es decir, ahí lo que vamos a hacer es controlar efectivamente que lo que es un tema de control, porque efectivamente lo que ocurre aquí es que puede haber una cadena de comercialización, y seguramente la cadena de comercialización no está contenta con lo que el operador le ofrece y está cargando un precio por fuera de eso. Entonces, ese es un tema que tiene que ver ya con una mala práctica comercial del canal de distribución del operador. Y eso va de la mano de, digamos, del lado nuestro, de efectuar control sobre ese tipo de actividad, ¿no? De que esto no debería pasar. Claro, es un régimen, están sacándole un dinero que no deberían sacarle al consumidor, y lo está haciendo la cadena de distribución del operador. Entonces es un tema para hablarlo con el operador, pero por supuesto tenemos que controlar, entender el problema y subir al operador. No debería pasar eso. Bien, tenemos otra pregunta para el ingeniero Flores. Es interesante que el 1% de las empresas vaya a las universidades para investigación y desarrollo, pero además se debería permitir que las empresas puedan deducir un porcentaje del impuesto a la renta de su inversión con respecto a investigación y desarrollo para fomentar el avance tecnológico. Puede ser. El sistema funciona de la siguiente manera. Se genera una comisión o un comité integrado, por ejemplo, en este caso por Mintel, por las operadoras y por representantes de la universidad, y este comité es el que filtra las propuestas de las empresas en cuanto a lo que es investigación y desarrollo. Entonces, después de este filtraje, los proyectos de investigación y desarrollo, no de consultoría, porque aquí hay que hacer una diferencia clara entre lo que es consultoría y lo que es investigación. Entonces, los proyectos de investigación y desarrollo, entonces, de alguna manera este comité los distribuye entre los centros de investigación de las universidades. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que un operador, si sabe que tiene que invertir el 1% de sus ingresos en investigación y desarrollo, entonces se preocupará de hacer propuestas
de investigación y desarrollo que vayan o que redunden en beneficio de este desarrollo y de esa innovación para su empresa. ¿Me explico? Entonces, es un proceso que funciona muy bien, es un proceso de ganar-ganar, porque no es que la operadora está tirándole el dinero a la universidad, sino que la operadora pone el 1%, pero a la vez propone proyectos de investigación o de innovación que redunden en beneficio de la propia operadora. Ese es el mecanismo que funciona. Y en la misma línea, para el ingeniero Flores también, ¿cómo se repartirían esos proyectos de desarrollo entre las diferentes universidades, la ESPOL, las universidades de Guayaquil e incluso la Universidad de Yachay que ha creado el gobierno? Bueno, usualmente los proyectos se reparten en función competitiva, una parte, otra base, pues puede ser de manera general, en base a las universidades que tengan la capacidad para hacer estos proyectos de investigación y que esté, pues, por ejemplo, en nuestro caso, del Ecuador en categoría A o B, que son las que están facultadas para hacer investigación. Entonces uno debe contar con los centros de investigación, con una formación en el área y tener, pues, estar calificados, llamemos así. Y otros se lo hacen en base a concursos y unos terceros se los hace en función de un trabajo conjunto. Por ejemplo, si queremos trabajar en un plan estratégico al año 2030 o una política pública en el año 2030 para plantearnos el desarrollo de una sociedad de conocimiento, que es donde debemos ir, o plantearnos el tema de una democracia digital, entonces ese proyecto va a un conjunto de universidades de la costa, de la sierra, que lo trabajan de manera integral. Entonces hay varios mecanismos para poder hacer este desarrollo, ya vamos a decir lo que es innovación. Para el doctor Villao, ¿qué ventajas tiene el nuevo marco regulatorio en relación a la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Orgánica de Comunicación, ya que pareciera que se asemeja a la vieja estructura del IETEL? No, hay algunos aspectos distintivos de la nueva ley. Hay algunos principios, que ya lo ha mencionado también aquí el colega, el doctor José María Díaz, referente a principios, por ejemplo, de convergencia. Es un tema muy importante que debe ser, y en parte, como decía también Sergio, está respaldada por algunos articulados de la ley, sobre todo cuando habla de esa posibilidad, de ese título habilitante que tiene característica de habilitación general. El tema de la convergencia, el tema de muchos de los ejes que ha planteado también Augusto pueden contestar esa pregunta. El tema de la definición de los operadores relevantes. Hay dos artículos, el 33 y el 34, que hablan sobre este tema. El 33 sí identifica que los operadores relevantes son aquellos que tienen una cantidad de abonados que llegan al 50%. En el artículo siguiente, el 34, es donde se habla la contribución que tienen los operadores concentradores de mercado, y ahí sí se baja, pues, de acuerdo con la objeción al 35%, está planteado el 30%, pero entonces la objeción del señor presidente dice que a partir del 35% de concentración de mercado se debe entonces hacer esa contribución. Y una contribución que va orientada a cumplir un mandato que está en la Constitución, el artículo 16 y 17, que dice que todos los ecuatorianos tienen como un derecho fundamental tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y también es algo importante que yo le considero moderno también dentro de la concepción de la ley, es ya incluir el tema de la sociedad de la información como un compromiso del Estado. Y como le digo, siempre orientado también entonces a cumplir, desarrollar el servicio universal en el concepto de que se debe dar acceso,
sin condicionar a la situación económica, la situación social o la ubicación geográfica del ecuatoriano. Entonces, yo lo que quiero decir es que hay muchos conceptos muy importantes que no están, por supuesto, en la ley anterior. Entonces, principios, lo he mencionado también ya que hay una lista de principios, entonces hay principios, otras novedades también incluidas. El tema, también se ha mencionado acá el tema de la portabilidad. El mandato constituyente 10 habla solamente de la obligación de la portabilidad móvil. Sin embargo, en el plan de numeración, mucho antes emitido, sí se habla de una portabilidad tanto para la telefonía fija y móvil. En el articulado correspondiente, en el proyecto de ley, ya no se hace solamente distinción de la telefonía móvil, se habla de una portabilidad general. Podríamos hablar muchas cosas, pero no quiero abundar el tema, pero mi contestación en conclusión es que hay cosas muy positivas dentro del desarrollo de la ley. Hay algunas situaciones que habrá que aclararlo dentro del reglamento general, esa es la función del reglamento general, toda ley tiene su reglamento general, habrá que aclarar algunos temas referentes a los títulos habilitantes, algunos temas ahí planteados, pero en conclusión le digo, yo considero también que es muy importante también el hecho de haber incorporado a la radiodifusión al campo de las telecomunicaciones. Como ingeniero electrónico que soy, como son aquí la mayoría de los colegas, sí, yo creo que se ha hecho justicia a nuestra profesión, es decir, es un divorcio que había entonces la radiodifusión, alejado de las telecomunicaciones. La radiodifusión tiene un transmisor, tiene un receptor incluido, hay redes, entonces no había por qué estar eso divorciado de las telecomunicaciones. Gracias. Para el señor ministro, ¿cómo sería la regulación por redes a diferencia de la regulación por servicios? Ok, normalmente en servicios, ya siendo estrictamente conceptuales, si tenemos una especie de silos, ¿no? Tengo el servicio solo de telefonía, puedo dar solo el servicio de telefonía o solo el servicio de telefonía móvil, que aquí lo llamamos servicio móvil avanzado, hoy por hoy en el Ecuador, y es en realidad un servicio convergente. Y cuando hablamos de redes, hablamos de un tema más bien transversal, ¿sí? Donde tenemos una habilitación para para operar una red, y sobre esa, digamos, siendo puristas, sobre esa red yo podría prestar cualquier cosa. Entonces es digamos, el extremo de la regulación por redes, ¿no? Australia. Sí, Australia, sí, donde básicamente incluso se regula por competencia. O sea, yo habilito la red, empiezo a hacer cualquier cosa con la red, y solamente si tengo un problema de competencia con algún otro actor, entra el regulador a actuar, si no simplemente siguen vendiendo servicios. Aquí lo que tenemos es quizás un mix, ¿no? En la ley tenemos una habilitación por redes y una habilitación por servicios, que son lo que decimos habilitación general, donde yo voy incorporando nuevos servicios que me autorice el Estado a brindar sobre esa red.